buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia. En los últimos días, a raíz de la posesión del presidente Iván Duque, ha surgido una pregunta, incluso que la planteó en una afirmación la propia vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Una cosa es Iván Duque, el gobierno Duque, y otra cosa es el Centro Democrático. Una afirmación que además cobró mucho sentido en la posesión del presidente Duque, porque mientras vimos a un presidente haciendo un llamado a la unidad, a superar los odios, los rencores, por el otro lado vimos un polémico discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías, que para muchos atizó, profundizó la polarización de ese tema del arranque del gobierno, de estas diferencias que pueden llegar a surgir entre el Centro Democrático y el propio presidente por los diferentes matices que se advierten en el Centro Democrático. Vamos a hablar esta noche con dos panelistas de lujo. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. Un saludo muy especial a quienes nos ven desde el exterior. Y fíjese, Jessy, que horas después de la posesión se ha venido presentando un distanciamiento cordial, por supuesto, eso sí hay que absolutamente señalarlo, entre el presidente Duque y su mentor político, el senador Álvaro Uribe, en torno a un tema que es de la mayor vigencia, la consulta anticorrupción que votaremos los colombianos, por lo menos estamos convocados a hacerlo, a finales de este mes de agosto. El presidente Duque, tras ser cuestionado precisamente si iba o no iba a respaldar, como lo había hecho en su campaña presidencial, esta iniciativa, esta consulta, de manera contundente ha dicho, lo voy a hacer. Sin embargo, el senador Álvaro Uribe también en las últimas horas en el Congreso de la República ha dicho, mire, definitivamente yo no le jalo a la consulta anticorrupción tal y como está planteada, sino que voy a apoyar y convoco al Congreso de la República para que lo haga con esos proyectos de ley que han sido presentados precisamente por el actual gobierno al Congreso para su discusión y para su debate. ¿Se pueden manejar diferencias? ¿Se pueden manejar disensos? Es el primero. Veremos cuántos más vienen. Para analizar este tema, saludamos en primer lugar a la representante de la Cámara por Bogotá, Catherine Miranda, del Partido Alianza Verde, representante que debuta, Erika, en la Cámara de Representantes. Buenas noches, bienvenida a Canal Capital. Buenas noches, feliz de estar en mi casa, en el canal de mi ciudad, feliz de estar acá y un saludo a los televidentes. Bueno, siempre bienvenida. Y también nos acompaña el representante a la Cámara por el Centro Democrático, por el Valle del Cauca, fue diputado del Valle, concejal, funcionario del departamento. Cristian Garcés también está debutando en la Cámara de Representantes. Bienvenido a Canal Capital, representante. Muchas gracias, Yesid. Qué bueno compartir esta mesa con ustedes. Ojalá tengamos una muy buena discusión. Creo que estamos en un momento del país muy importante, el arranque del nuevo gobierno, del Congreso, y qué bueno que todos los ciudadanos estén pendientes de estas situaciones. Un saludo para todos. Bueno, empecemos con la representante Catherine Miranda. Usted fue una de las personas que se salió de la posesión del presidente Duque luego de escuchar el discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que usted advirtió allí? No lo terminé claramente, o sea, me pareció absurdo lo que se dijo. Pues, digamos, según el artículo 19 de la Ley Quinta, pues, el presidente del Congreso de la República, del Congreso de la República, tiene unas funciones y entre esas es esa dignidad de presidir este tipo de eventos protocolarios solemnes, y pues frente a todo mentiras, fue absolutamente inaceptable ese discurso, no representa al Congreso de la República, es un discurso que yo se lo acepto desde su curul, representando, o sea, él mismo representando al Centro Democrático, pero no al Congreso de la República. Si había que hacerle, un balance de cómo se recibía el gobierno, no lo sé, pero no era el momento de hacer ese balance, era un momento donde se tenía que llamar a la unidad y estaba representando supuestamente a todo el Congreso de la República. Como no me sentí representada, me paré y me fui, porque creo que era lo adecuado que debía hacer en mi posición y con mis electores. Y además lo plasmó en sus redes sociales señalando ante la infamia y mentiras de Ernesto Macías: me retiré del acto de posesión de Iván Duque, pésimo mensaje para el país, el presidente del Senado no me representa. Representante Garcés, ¿usted sí se sintió representado con el discurso de Ernesto Macías en la posesión de Iván Duque? Yo creo que él buscó hacer un corte de cuentas
para explicarle a la opinión pública cómo el presidente al cual se le estaba tomando posesión, al doctor Iván Duque, recibía al país. En Centro Democrático estamos muy preocupados de que los colombianos no sepan la gravedad de muchos temas sociales, económicos, ambientales y los retos que representan para el nuevo gobierno solucionar todas estas situaciones. Y creo que tiene que haber una línea de base muy clara en Colombia para que el nuevo gobierno pueda ser evaluado adecuadamente. Ahí, ¿qué pasa? El estilo, para mí me parece que es un tema de forma. Posiblemente si yo hubiera dado ese discurso, pues mi forma de expresarme y de hablar no hubiera sido esa. Pero a mí se me gustó, por ejemplo, que le dijera ahí delante de líderes de otras naciones que nosotros no estamos satisfechos de que seamos los mayores productores de coca en el mundo. Eso lo tiene que saber el mundo entero. Nosotros no somos una sociedad corrupta, ilícita. Me gustó mucho que se dijera claramente que el nuevo gobierno esperamos que vuelva a tener un Estado que lucha contra el narcotráfico. Hablar de la situación fiscal del país, por ejemplo. Bueno, todos los datos y las cifras, ya habrá que entrar ahí, y es bueno el debate si son mentiras o no, pero, por ejemplo, el nivel de endeudamiento con el que recibe Duque el Estado, el déficit fiscal. Entonces, todo el Congreso y el país completo, vamos a ver cómo logramos caminar hacia adelante. Ahora, ¿qué sucede ahí? Es importante que el protagonista del evento era el presidente Duque, y el mensaje de él fue el mensaje, como debe ser el del presidente, de la esperanza, positivo. Pero quedó opacado. Sí, Macías le robó protagonismo. Sí. Varias cosas, ahí voy. Uno, claramente quedó absolutamente opacado el discurso de Iván Duque. Me pareció que acá se está jugando, o es la pregunta que quiero hacer, se está jugando a policía bueno, policía malo. En tus redes sociales, Cristian, retuiteaste algo que dice: en el discurso del presidente Iván Duque, dijo lo que tenía que decir Ernesto Macías, dijo lo que no podía decir el presidente de la República. Entonces acá sí estamos jugando a presidente, pues digamos a policía bueno, policía malo, porque no me parece adecuado que, entonces el trabajo sucio lo va a hacer el Congreso, pues a través del Centro Democrático, y el presidente coloca la cara bonita. O sea, eso es lo que va a pasar. Lo mismo pasa con la consulta anticorrupción. Entonces, el presidente Duque dice: yo la estoy apoyando, me reitero mi apoyo, lo que dije, yo cumplo mi palabra, fueron las declaraciones del presidente. Y por el otro lado, está diciendo Álvaro Uribe Vélez que no van a apoyar esa consulta. Entonces, es una pregunta. ¿Es como si hubiera un doble discurso? Tal cual. Entonces, creo que sí, la pregunta es si nos vamos a acostumbrar a eso, porque es que tú estás retuiteando ese tipo de cosas, y eso es lo que la impresión que le da a muchas personas, a muchos ciudadanos, y es una pregunta, no es una afirmación. Y varias cosas que, ¿por qué no se dijo? Tema de cómo hemos reducido los homicidios en este país, cómo recibimos en términos de homicidios el país en el 2010 con Álvaro Uribe Vélez, y cómo los entrega ahorita con Santos. Entonces, creo que se está jugando a una doble moral, y la pregunta es: nosotros vamos a tener que ver que el presidente Duque coloca la cara bonita, y lo sucio y lo feo lo hacemos desde el Congreso. Entonces, y hay algo que me parece triste, es que me pareció muy lindo el discurso de Duque, porque ese sí lo escuché con muchísima atención. Desde el Congreso, en la oficina, lo escuché, y creo que lastimosamente por las palabras de Macías, hoy en día Colombia está un tris más dividido que lo que estaba el lunes. Entonces es doloroso ver cómo los mismos del Centro Democrático están pisoteando y están burlándose del nuevo gobierno. Las declaraciones de Paloma Valencia en su fiesta privada, en la fiesta privada que tenían ahí con pasabocas y gaseosa, donde se burlaba a Paloma Valencia diciendo: jaja, como dijo la vicepresidenta, una cosa es el gobierno y otra cosa es el Centro Democrático. Eso quería preguntar. Bueno, eso quería preguntarle al representante. Pero quiero aclarar cosas. Sí, no, aclaremos cosas, pero también esta trabajo duda. sucio no puede ser decirle la verdad al pueblo colombiano. Nuestro partido se ha caracterizado por salir al debate con cifras, con datos, y vamos a seguirlo haciendo. Y al que no le guste, de malas. Y porque si Duque es más moderado. Mire, lo primero que nos dijo Duque en la reunión que tuvimos: el que quiera hacer debates de control, citen a los ministros. Es que nosotros la verdad tiene que salir. Ahora, ya la polarización
Me gustan las palabras, la representante dice, el policía bueno, el policía malo. ¿Y por qué no usar una palabra como el enfermero? Nosotros venimos a organizar el país, ganamos la presidencia de la República, vencimos a los verdes en las elecciones, no hicimos parte del gobierno, los verdes estuvieron con el doctor Juan Manuel Santos, claro, les debe molestar que uno le cante la tabla al gobierno de Santos porque ellos tuvieron ministros, tuvieron cargos en el gobierno, aunque decían que estaban en oposición. Nosotros vamos a salir con este debate de frente a la opinión pública. Ahora, el presidente es el presidente, es la institucionalidad. Él no se puede comportar como un representante o como un senador. Nosotros podemos entrar con mayor libertad a un debate público. Las posiciones individuales, además, de un congresista no son las de un partido como Centro Democrático. La representante dice que yo retuiteé algo. Ese tuit que retuiteé es de un representante, Gustavo Padilla, conservador. Entonces parece que no solamente es Centro Democrático el que estaba contento con que se dijeran las verdades en ese debate. Bueno, fíjate, hay personas del Partido Conservador, de Cambio Radical, de otros partidos, que si bien, claro, no se ven porque esta es la polarización, ¿no? Uribe, Santos, y nos quieren mantener en esa discusión. Yo no hubiera nombrado tanto a Santos en el discurso de Macías, eso genera esa polarización. Pero si vemos el fondo, aquí nos interesa que se sepa cómo está el país y que entonces puedan empezar a juzgar el gobierno. Representante, una pregunta. ¿No Sí. será que Erika, ese tono beligerante del ala dura y pura del Centro Democrático le puede terminar, Erika, haciendo un daño ¿Pasándole alguna factura, algún Claro. tipo de factura a Iván Duque? al gobierno de Iván Duque? Porque mire, es curioso, porque lo que dijo Duque ese día en su discurso es todo lo opuesto a lo que dijo el presidente de su propio partido. Entonces, que es un tono duro de no pasar la página para muchos sectores. Entonces, fíjese Entonces, que- ¿será que no le va a pasar Bueno, factura a Duque esa posición del Centro Democrático, representante? Se Mira, lo pregunto. mira algo importante. Nos decían que Duque iba a ser un títere. Bueno, deberíamos estar celebrando que se demuestra que nuestro presidente Iván Duque no es un títere del doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? Se están demostrando posiciones diferentes. ¿Quién es el doctor Álvaro Uribe en este momento? Senador de la República. Esa es la competencia de él en este momento. Y el señor Duque es el presidente. Entonces, mire que vamos mostrando cosas que nosotros dijimos en campaña, con las cuales nos atacaron, así estamos funcionando. Lo otro, claro, el partido en este momento estamos viendo cómo nos organizamos, porque sabemos que cualquier situación que haga un miembro de la bancada o un líder del partido van a tratar de cobrársela al presidente de la República. Igual, los problemas que tenga o las equivocaciones que tenga nuestro presidente de la República se las van a cargar a Centro Democrático. Pero eso es parte de la institucionalidad, de la lógica, y estamos dispuestos a afrontar con responsabilidad. En mi caso, que soy el vocero de Centro Democrático en la Cámara, hemos hecho estos días muchos esfuerzos por reunir a la bancada, por ponernos de acuerdo, vamos a ver cómo votamos por consensos, cómo discutimos todos los proyectos de ley. Eso requiere un mayor esfuerzo porque somos la bancada que tiene presidente de la República y no siempre tienen todos los miembros de la bancada que pensar igual al presidente de la República. Eso es normal. Representante Miranda, ¿usted cree que hay diferencias marcadas que el señor Iván Duque, el presidente de la República, el presidente de todos los colombianos, además, se va a poder desmarcar de esa ala radical, de esa ala fuerte del Centro Democrático? Bueno, varias cosas. Uno es que, digamos, no estoy tan segura, y es una pregunta que le traslado también a los televidentes, y es, ¿ustedes creen que en una posesión presidencial un presidente deja cabo suelto en términos de cuáles van a ser los discursos? Yo no lo creo. Entonces, sí, digamos, me surge la duda de que Duque sí sabía el discurso que iba a presentar Macías, y ustedes sabían cuál era el talante del discurso que iba a presentar Macías. Nosotros conocemos a Macías no ayer, o sea, no que porque se acaba de ser elegido presidente, nosotros lo conocemos porque es una persona que ha sido machista, una persona grosera, una persona que ha insultado a las mujeres en el Congreso de la República, una persona que sacó un trino hace un par de meses diciendo que no iba a haber elecciones porque el gobierno de transición iba a ser para Timochenko. O sea, es una persona que ya se ha caracterizado por mentir y por fake news completamente. Entonces, pues digamos, el discurso ya se sabía, lo que pues, si él era el que iba a ser el presidente del Senado, pues sabíamos qué clase de discurso iba a pasar. Entonces, no sé si de verdad Duque no sabía este tema. Dos, el tema de la consulta anticorrupción, que para nosotros es algo demasiado sensible. En el discurso,
El presidente Duque no lo nombra para nada. De hecho, la burla nuevamente en la fiesta privada, donde dicen, si vieron la Lozano subiéndose para ver si de verdad apoyaban la consulta anticorrupción, no nombran la consulta después de que el Centro Democrático, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, el mismo senador Uribe, dijeron, vamos a apoyar la consulta anticorrupción, vamos a apoyar esta iniciativa, aplacémosla, hagamos tales cosas. Mientras estábamos en campaña, dijeron que lo iban a apoyar y ahora ya dicen que no la van a apoyar y presentan una serie de paquetes. O sea, 35 millones de tarjetones están impresos en este momento. Y faltando 20 días, el Centro Democrático dice que no. O sea, y la responsabilidad no somos de los promotores del Pero Partido el presidente Verde. Duque ha dicho que sí. Claro, el presidente, pero al mismo tiempo radica un paquete de medidas que en parte están, Él pues dice digamos, él dice que serían complementarias, sí. Sí, claro, serían Representante, complementarias. ¿usted cree que esta tensión entre el Centro Democrático, por lo menos en el discurso, le puede llegar a pasar factura al gobierno de Duque, le puede llegar a quitar margen de maniobra? Digamos, yo soy miembro de la oposición, el Partido Verde, yo quiero hacer una oposición y hemos hablado con el partido, una oposición tranquila, una oposición que construya, una oposición autónoma, una oposición que no es la oposición de Gustavo Petro, no es la oposición de Robledo, es una oposición de verdad que apoye los proyectos buenos y garrote para lo malo. Es creo que hay que decirle a las personas que votaron por nosotros que demos un chance. Creo que a los 100 días evaluar el gobierno de Duque sería lo prudente. Decir ahorita algo es especular. Entonces creo que lo adecuado es que le demos un chance al gobierno de Duque y mirar a ver cómo nosotros podemos ayudar a construir de verdad un gobierno que sea para todos y no con discursos reaccionarios como los de Macías o como los de Uribe. Representante, la situación de la consulta anticorrupción que la ha tocado ampliamente la representante Miranda, ¿genera algún tipo de debate en el interior del Centro Democrático? ¿Todos van a asumir la posición que de manera pública ya ha expresado el senador Álvaro Uribe? Sí, primero aclarar que el Partido Centro Democrático no ha dicho no a la consulta anticorrupción. Duque, como presidente, se ha mantenido en su posición de garantizar que haya la consulta, que hayan todas las garantías, pues la logística y demás para que haya la consulta. Y nosotros hemos sido un partido que en el gobierno de Santos se caracterizó por hacer denuncias, por luchar contra la corrupción, tema que el Partido Verde también le interesa, porque no todos los partidos cogen la bandera así como la hemos tenido nosotros en la lucha contra la corrupción. Ahora, los verdes tienen su estrategia, ellos propusieron esa consulta, se coincidió con el proceso electoral, a nosotros eso no nos gustó. Prácticamente el que dijera que no estaba de acuerdo con alguno de los puntos de la consulta ya quedaba como si quisiera es corrupción en este país. Eso no nos gustó a nosotros. Yo creo que hubo una presión indebida de alguna manera en el manejo en que se le dio a la consulta por los tiempos electorales que se estaban viviendo en el país, elecciones de congresistas, elecciones de presidencia. Y ahora ya tenemos presidente y nuestra agenda contra la lucha contra la corrupción es una agenda profunda y vamos a presentar un montón de proyectos de ley, ya se presentaron algunos que van a cambiar totalmente el marco, algunos de esos puntos coinciden con lo de la consulta y el pueblo colombiano, si quiere salir a votar por la consulta, que salga y vote por la consulta. ¿Usted cree que va a salir? Es decir, que se van a lograr la votación, que es de 12 millones de colombianos por participando, pregunta, ¿no? sí, de las 7, en las 7 Sí. preguntas o 7 ahí mandatos. ahí hay un problema muy grande, es que para muchos de los puntos utilizar la consulta no es la mejor forma. De hecho, nosotros hemos tenido ya un fracaso en el pasado cuando Uribe presentó el referendo también anticorrupción. ¿Por qué fracasan normalmente esas iniciativas? Porque son muy técnicas. Que uno preguntarle al pueblo colombiano que si está de acuerdo con pliegos tipo, eso es un tema que pues los abogados lo sabrán, los que se ponen a estudiar sobre contratación, pero el ciudadano común hay que hacer un esfuerzo muy grande para que haya toda la divulgación y la información y el conocimiento. Lo que ha pasado con el salario de los congresistas, yo he estado diciendo, oye, por favor, la academia, métanse a estudiar a fondo ese tema, cuál es la posición justa en eso. Uno como congresista, ¿cómo entra a discutir esa situación? Entonces, es simplemente sí, no, en las preguntas. Algunas... yo, por ejemplo, tengo mis dudas, otras me parecen muy buenas que, entre otras cosas, coinciden con varios de los proyectos. Dudas y yo te ayudo a solucionarlas. Entonces,
No, tranquila, yo tengo también mis asesores y tengo mi conocimiento para hacerlo, pero lo que estoy yo discutiendo aquí es que la herramienta la escogieron los verdes, recogieron firmas y presentaron eso. Para mí no es la mejor forma. La construcción de leyes en el Congreso permiten textos que se discutan, permite mayor Pero el Centro Democrático lo votó claro, y por eso la seguimos apoyando, pero vamos a buscar en el Congreso hacer una mejor labor de lo que está en la consulta. Pero el caso que usted plantea sobre las diferencias entre Uribe y Duque en el tema de la consulta anticorrupción puede llegar a convertirse quizá en una constante, y es decir, que el presidente vaya por un lado y Álvaro Uribe, que es el senador con mayor influencia sobre el presidente de la República, líder del Centro Democrático, sin duda, natural del partido, pues vaya por el otro. ¿Eso qué puede llegar a generar, representante varias Miranda? cosas. Cuando uno escuchó el discurso de Macías, entre líneas y casi de frente dijo que acá el jefe era Álvaro Uribe Vélez, y pues todos nos dimos absolutamente cuenta de esta situación. Varias cosas, o sea, creo que ahorita el representante Cristian dice, es que la consulta anticorrupción no es la mejor forma. Pero hace unos meses, cuando estábamos en campaña presidencial, ahí sí era la mejor forma y todos íbamos a salir a apoyar. Nosotros no creímos que era la mejor forma. Tú no estabas de congresista. Que dijimos que sí, pero no que era la mejor forma. No, Paloma Valencia apoyó, o sea, de hecho, inscribieron comité para la consulta. No hay un volante, digamos, del Centro Democrático a favor de la consulta. No hemos visto un representante, un senador o un militante del Centro Democrático haciendo la consulta. Es muy chistoso que el gobierno nacional presente un proyecto de leyes muy buenas, de verdad debo decirlo, muy buenas, pero que tocan varios puntos de la consulta anticorrupción y que muchos congresistas ahorita se están lavando las manos diciendo, no, es que ya lo vamos a pasar por Congreso. Déjenme recordarles que desde el 94 se han pasado 18 iniciativas en contra de la corrupción y no ha pasado ninguna iniciativa en el Congreso de la República. Entonces lo que yo siento que lo que ahorita va a pasar pues, simplemente es una lavada de manos mientras ahorita y se va cayendo en el Congreso como históricamente se han caído las consultas y digamos todos los proyectos de ley anticorrupción. Gracioso también me parece y me asombra un montón que en la pues digamos en este paquete de proyectos de ley y de actos legislativos que presenta el gobierno nacional, por ejemplo, no mete nada de tema de casa por cárcel para los corruptos, no toca el tema salarial. Pero el presidente lo dijo en el discurso, el tema de casa por cárcel. Sí, pero en el paquete no toca eso, no toca la rendición de cuentas para los congresistas. Actualmente la mayoría de personas, pues digamos, elegidos por elección popular, rinden cuentas obligatoriamente. En el Congreso de la República no es posible rendir cuentas. John Sudarsky hace 4 años presentó un proyecto de ley, estamos pues digamos en un paquete grande de reformas políticas y electorales, se le pidió que los congresistas rindieran cuentas, se cayó el proyecto de ley. Y Angélica y Claudia López también presentaron un paquete, la legislación pasada se volvió a caer y esta vez el presidente, pues digamos el gobierno nacional, presenta un paquete donde no se toca la rendición de cuentas. Entonces digamos, hay unas cosas que a mí me dejan muchas dudas. Quiero ver que de verdad haya un pronunciamiento y haya un despliegue de comunicación, en términos comunicativos, que el gobierno haga frente a la consulta y que hagan pedagogía, porque lo que estamos viendo y que le están diciendo un montón de funcionarios del gobierno nacional es que si usted vota la consulta, si usted vota la rebaja de sueldos a los congresistas, se le baja el sueldo a todos los funcionarios públicos. Mentira, carreta, y eso son mentiras que se están inventando para que la gente no salga a votar pues por la consulta anticorrupción. ¿Usted respalda que se le reduzca el salario a usted como congresista, representante? Yo creo que se puede bajar, pero le voy a decir cuál es para mí la solución mejor. Disminuir el número de congresistas. Somos 280, eso es demasiado. Es que ese es el costo, es ese, 280 congresistas. Si reducimos el número, que se ganen esto o lo otro, pero que trabajaran, no sería problema en este país. Para mí el problema son el tamaño del Congreso, que es donde en eso es un punto que nosotros en el partido estamos discutiendo y que lo vamos a dialogar con el gobierno, que también se habló en campaña y que vamos a mirar. Y hay muchos más temas que tendremos que nosotros entrar a frentear. Yo pienso que el fondo de la corrupción es en la forma en que se hace política en Colombia. ¿Cómo se financia la política de la mayoría de los líderes en Colombia? Se está financiando lastimosamente con la corrupción. Fíjese, Duque sale a decir, voy a enfrentar la mermelada. El país tiene que decidir si va a respaldar un presidente que está dispuesto
a cerrar ese chorro de la mermelada, que es como se ha financiado, y vuelvo y repito, la mayoría de los ejercicios de liderazgo importantes en el país. Yo estaba diciendo por los medios, miren, queridos compañeros del Congreso, políticos en Colombia, discutamos cómo financiamos nuestros movimientos. Ayer nomás, mire esta experiencia, estaba yo en el Congreso y se me acercan unas personas, unos deportistas en situación de discapacidad, y me dicen, congresista, ayúdeme con una plata. Y yo le digo, yo tengo en mi movimiento un grupo de sordos del cual me siento muy orgulloso, pero ¿por qué crees tú que yo debo sacar plata de mi bolsillo y dártela? Es porque en el ciudadano común el político reparte dinero. Y en eso, pues, yo estoy seguro que coincidimos, ahí empieza la corrupción. Por eso estas discusiones ya de hacer lista cerrada, de lograr que haya democracia interna en los partidos, que los partidos nuevos, como el Verde, como Centro Democrático, otros hemos estado en esas luchas, yo pienso que es la verdadera solución del problema, sin menospreciar los puntos que están en la consulta, que son válidos, y las iniciativas que el presidente Iván Duque acaba de radicar en el Congreso. Vea que en eso coincidimos. Bueno, Eso está un avance. buenísimo. No, adicionalmente, no, esto no es nuevo de gobierno Santos, o sea, hay que aclarar y recordemos cómo se pagaban votos durante el gobierno Uribe, pues a cambio de notarías, digamos, hay 20.000 cosas y esto no es nuevo gobierno Santos, esto, digamos, lastimosamente ha sido una tradición en la forma de hacer política del país, pero esto sí, solo sí se cambia y es una campaña al Congreso de la República aproximadamente está alrededor de los 3.000, 5.000 millones de pesos. Si usted se gasta ese mundo de plata haciendo campaña política, pues usted va a llegar, obviamente, a ver cómo, digamos, cómo paga o cómo cubre ese huequito que tuvo en términos, pues, digamos, monetarios en la campaña. ¿Qué vemos con lo que pasó con Musa? Que decían, le pagaban a magistrado 2.000 millones de pesos. En eso coincido nuevamente con Cristian. Un salario de un congresista al año está alrededor de los, más o menos, de los neto que le entra como de los 250 millones de pesos. A los 2 años, o sea, a los 4 años, no alcanzaría el sueldo completo para pagarle la coima a un magistrado. Entonces, obviamente, la corrupción no está, digamos, no está en el salario de los congresistas, y eso hay que dejarlo absolutamente claro, con eso coincido. Digamos, la corrupción radica es en cómo esos cupos indicativos, esa mermelada que se reparte y cómo voy yo en los contratos. Entonces, pero sí creo importante la reducción del sueldo de los congresistas porque es un mensaje que se le da a la sociedad. Pero es un representante, visto lo visto y estamos, hoy estamos a 9 de agosto. Hoy estamos a 9 de Faltan agosto. 17 días. Efectivamente, y la verdad es que yo, debo decirlo, no veo mucha publicidad, no veo ambiente. No veo ambiente. Claro, es que solo para el somos tema de la solo consulta. Somos, digamos, en este momento estamos la Coalición Colombia, entonces está, perdón, iba a decir Centro Democrático, obviamente no, pero está... estaba. Se estaba equivocando de manera inconsciente. Sí, inconsciente. Estaba haciendo las cuentas de la votación Sí, en el... tal cual, en el estaba pasado. recordando quién había votado así. Pero está el Polo, está los progresistas, los decentes, y el Partido Verde haciendo, y los de Fajardo haciendo campaña. Solo somos 4 movimientos haciendo campaña. De resto, bueno, y algunos liberales, debo aceptarlo. De resto, no hemos visto al Centro Democrático, no hemos visto al Partido Conservador, y les digo, o sea, es que es lo que salió hasta ayer a decir Uribe, que no iba a apoyar la consulta anticorrupción, pero antes de ayer y todos los días pasados, nunca los vimos en la calle, nunca apoyaron, y vamos a hacer al Estado. Yo confío en que la gente va a salir, y ahorita viendo que nos están dejando absolutamente solos a nosotros, o sea, a la ciudadanía, yo creo que la gente se anima más a votar, pero me parece una irresponsabilidad enorme por parte de los partidos políticos que hayan votado sí, que la gente salga a las calles para hacer la consulta anticorrupción. Es que se lo pregunto, representante, porque es que la consulta nos va a costar 330.000 millones de pesos. Y creo que la gran responsabilidad y hay un riesgo enorme de que se echen directamente a la basura. Y la otra duda que se genera, Erika, a propósito del paquete de reformas que presentó Iván Duque, que de hecho vi un trino de la senadora Angélica Lozano que dice que es un buen
paso, un buen paquete legislativo Sí, bueno. de reforma política, si ese proyecto no sustituiría lo que está contemplado, por lo menos unos 3 o 4 puntos Le de la faltan consulta 5 anticorrupción. puntos de la consulta anticorrupción, no lo sustituye para nada. Ese paquete es muy bueno, debo decirlo, el tema de la paridad, el tema de las listas Del Consejo cerradas. Nacional Electoral. Es muy bueno el paquete, pero que digamos que a Álvaro Uribe Vélez y a toda la ciudadanía le quede claro que ese paquete que presentó el gobierno nacional no es la consulta anticorrupción y que allá en ese paquete que se presenta no se le baja el sueldo a los congresistas. Entonces, digamos, pues, no hay casa por casa por cárcel. Entonces, digamos, en ese paquete no están contemplados los puntos de la consulta anticorrupción, así que todos tenemos que salir a votar para bajarle el sueldo a los Representantes. congresistas. Yo lo que siento, con todo el respeto, es que el Partido Verde de alguna manera siempre ha estado solo en la iniciativa. No es que se estén quedando solos, porque es que el mecanismo, para mí, no hubo un consenso claro en que ese era el mecanismo para hacerlo. Lo que pasa es que recogieron las firmas, eso se les reconoció. Y eso fue un trabajo muy bueno que hicieron, es un esfuerzo gigantesco. Y eso se valoró, y ellos llevaron el proyecto al Congreso, y el Congreso, además, puesto contra la pared, una entidad desprestigiada, el Congreso tomó la decisión de respaldar a todos esos ciudadanos que firmaron y estamos ya en el proceso de la consulta. Pero yo sí quiero aclarar algo. Dejó solos. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, no se está oponiendo a la consulta. Él ha dicho que tiene diferencias en algunos de los puntos. El partido no se está oponiendo a la consulta. Centro Democrático está respaldando la consulta. Lo que pasa es que eso ha sido un proyecto y un proceso que ellos han liderado. Nosotros, ¿cómo lo hicimos? En campaña hablamos de propuestas. Ellos estaban en la consulta y ahora tenemos presidente y tenemos curules en el Congreso y queremos sacar esa agenda legislativa. Por ejemplo, quitarle los privilegios a los presos por delitos políticos que hayan cometido, corrupción, está en la agenda de nosotros. Es un punto de la consulta anticorrupción, pero está en la agenda de nosotros. Pero Nosotros no va a salir tenemos Pero, el tiempo para sacarlo. ¿Por qué ahora sí va a salir cuando lo presenta el Centro Democrático? Y como nos decía la representante Miranda, durante tantos y tantos años, aquí también lo dijo alguna vez Claudia López y Angélica Lozano cuando vinieron a defender la iniciativa, nunca fue aprobado, sino que se engavetaba, se caía. Pero no la por votaba. responsabilidad del Centro Democrático. No, es que por aquí supuesto. cada uno hace lo que puede. No, y de acuerdo, nosotros, pero si ustedes mire, saben es el que, ejemplo o sea, del... digamos, ustedes saben yo que en estos días históricamente revisaba se han caído los esos puntos del proyectos de ley. referendo. ¿Por qué siguen presentando proyectos de ley para que se sigan cayendo y no respaldan una consulta anticorrupción donde le estamos dando la potestad a la ciudadanía que decida qué es lo que quiere, digamos, frente a todo estos paquetes anticorrupción? Entonces, digamos, me parece terrible la doble moral porque mientras estábamos en campaña, si salíamos, entonces ahí sí Duque y todos hacíamos videos y que sí apoyamos la consulta anticorrupción y la selfie y toda la cuestión, y ahorita que ya ganamos, que somos la mayoría en el Congreso, que tenemos presidencia, pues es que ahora sale entonces el senador Uribe ayer a decir, y como yo también lo que digo en privado lo sostengo en público, entonces voy a apoyar las iniciativas de Iván Duque y me abstengo de la consulta anticorrupción. Entonces me parece un poco inadecuado, me parece, digamos, poco sano con la ciudadanía que en campaña lo mismo. O sea, para pedir Pero los termine voticos. la No, pero es que, pero no. ven, Jennifer, pero con todo respeto, apoyar la consulta anticorrupción... Catherine. Ve, perdón, Catherine. Catherine. Yo me sentí aludida Sí, también. sí, Perdón, Porque a Catherine. mí me dicen Jessica, debe ser. Tenemos una representante en el Centro Democrático que se llama Jennifer, una mujer también muy, Claro, muy, del muy Meta. pila, muy trabajadora Del del Meta, Meta. Jennifer Está Arias. haciendo, sí. Sí, la conocemos. Es por eso la confusión. Mire, Lo escuchamos, representante. Ojo con esto. La consulta anticorrupción son diferentes preguntas. No es que la persona ya tiene que decir que vota sí a todo. Cualquier congresista, cualquier ciudadano tiene la posibilidad y la libertad de decir, en esta pregunta estoy de acuerdo, en esta no estoy de acuerdo. Y eso no quiere decir que uno esté en contra de la consulta. Ese es un punto importante. Lo otro, nosotros, y me encanta esta discusión, nosotros no tenemos un presidente de la República
que le dé órdenes a un partido que se llama Centro Democrático. Ni tenemos un expresidente que tanto queremos como es el doctor Álvaro Uribe Vélez, que nos dé órdenes a los congresistas. Hay posiciones que tiene el doctor Álvaro Uribe Vélez que pueden ser diferentes a las que tengamos en la Cámara y en el Senado. Lo importante aquí es que la gente pueda expresarse y participar. Es decir, que Álvaro Uribe no le está diciendo a sus 10 millones de electores, los que votaron por Iván Duque, no voten la consulta anticorrupción. Él ha estado planteando su posición personal y respetuoso de la posición del partido, que es la de apoyar la consulta. Pero nosotros no estamos diciendo a la gente, usted tiene que votar todas las preguntas, sí. No. Y ojo con esto, eso es un tema que ha liderado el Partido Verde. Nosotros tenemos nuestras formas también de luchar contra la corrupción. Y no nos pueden criticar por eso. O sea, ¿cómo así? Tenemos presidente, tenemos 51 congresistas, tenemos buenas relaciones con otros partidos y vamos a tratar de sacar una agenda legislativa para luchar contra la corrupción. Y entonces no lo vamos a hacer que porque en el pasado no se ha podido. No, yo no me elegí en la Cámara para quedarme pensando que en el pasado no se pudo. A mí me eligieron para generar cambios. Erika, para hacerle claridad a los televidentes sobre el paquete que presentó Iván Duque al Congreso. Son 6 iniciativas, 4 de ellas relacionadas con la lucha contra la corrupción y de esas 3 están contempladas en la consulta anticorrupción que se va a votar en Colombia este 26 de agosto. La primera tiene que ver con la limitación a 3 periodos máximos de una persona que aspira a cargos de elección popular en corporaciones como las asambleas departamentales, el Congreso y los consejos municipales, es decir, máximo 3 periodos. 2. Pero ese es el punto 7 de la consulta anticorrupción. Exacto. Ese sí está incluido. Ese está incluido. Representante Exacto. Sí, señor. El segundo, Erika, un proyecto para que los servidores públicos presenten su declaración de renta antes de asumir el cargo. Ese está en el punto número 3 de la consulta anticorrupción. También está. Exacto. Queremos conocer la declaración de renta de Uribe, muchos desde hace muchísimo tiempo, y sus hijos. Bueno, y el tercer punto que también está en la consulta anticorrupción tiene que ver con los famosos pliegos tipo para las licitaciones en todas las entidades territoriales, nación, departamentos y municipios de manera obligatoria. Entonces, sí, que también está incluido ese tema de la consulta anticorrupción. Bueno, deja por fuera casa por cárcel, deja por fuera cancelar los contratos a los corruptos sin indemnización, deja por fuera extinguir dominio a los corruptos y testaferros, deja por fuera rendición de cuentas a los congresistas y deja por fuera uno de los puntos más importantes, que es la reducción de salarios a los congresistas. Yo tengo ahí un tema importante para comentar. Escúcheme, representante, adiciona que los delitos contra la administración pública nunca prescriban, que también lo había anticipado el Mírenlo, señor yo Duque. invito a que lo miremos por el lado positivo. Si hay coincidencias, si esos puntos no son aprobados. Pero lo que pasa es que se va a votar una consulta, como lo dice Erika, que cuesta al erario público más de 300.000 millones de pesos. Claro, pero es que en el Congreso no cuesta, porque es el trabajo de nosotros los congresistas. Luego, si en la consulta esos puntos no pasan, miremoslo por el lado positivo. En el Congreso vamos a hacer el intento por pasarlos. O sea, un plan Esa B. es la realidad. Y lo otro, por favor, si vamos a decir que no polaricemos, la representante nombra y ataca y cuestiona al doctor Álvaro Uribe Vélez, pasemos el tema. Si hoy es un derecho mostrar o no mostrar su declaración de renta, ¿por qué se cuestiona al político? El partido está de acuerdo en que se muestre las declaraciones de renta. Entonces, cuando nosotros nos quedamos, fíjense, a Macías le molesta que le haya dicho varias verdades a Santos y que nos estamos quedando en la polarización. Pero la representante nombra al doctor Álvaro Uribe Vélez. Me pongo yo aquí entonces a defender al doctor Álvaro Uribe Vélez, a quien considero una persona honorable, destacada y que puedo momento lo he insultado, simplemente esta es la he dicho polarización. que queremos ver las declaraciones de renta de Álvaro Uribe Vélez y que muchas personas y muchos medios de comunicación han querido ver esas declaraciones y que por eso, obviamente no se lo parece porque necesitamos ver las declaraciones de renta de absolutamente todos los políticos en este país y que creo que eso hace, digamos, el ejercicio mucho más limpio, mucho más transparente y que no se lleguen a cuestionamientos como los tiene Álvaro Uribe Vélez en este momento. No estoy diciendo que sean ciertos o no, pero mucha gente lo cuestiona y si mostrara su declaración de renta tal vez no tendría por qué ser cuestionado. La de los hijos no hacen política, ¿no? Ojo, porque estás diciendo una cosa que no es exacta. Hablando de Álvaro Uribe los Vélez, hijos no lo van a tener que mostrar, porque son personas privadas. Y debo decir, yo puse yo publiqué, desde el primer día de campaña, publiqué en mis cuentas, en mi Facebook, mi declaración de renta. Inclusive me sirvió mucho porque mucha gente creía que por el apellido Garcés yo era empresario. Y se dieron cuenta que yo ni empresa ni grandes capitales tengo
en mi vida Familiar de la familiar. ministra de Nada. Cultura, Mariana García. Lejanísima. Pero son paisanos, ¿no? Sí, del Son Valle del Cauca. Tampoco, ni por ahí tampoco. Del Valle del Cauca y somos, pues lo que se dice, un pariente lejano. Ok. Lejano. Bueno, pasemos al otro tema, Erika, Sí. de este programa y de este debate que tiene que ver con el arranque del gobierno Iván Duque. Lo hemos visto en las últimas horas. Hoy ha estado en Tibú, en el Catatumbo. En el Catatumbo. Y ayer estuvo en San Andrés. Cumpliendo lo que había Sí. dicho en campaña, que haría un consejo de seguridad en San Andrés, un consejo de seguridad en el Catatumbo. ¿Cómo ve este arranque del gobierno Iván Duque? ¿Qué expectativas tiene usted, representante Miranda, No, de lo lo que que van a hacer les- estos 100 días? Sí, lo que les digo es, yo estoy sin prevenciones. Creo que Iván Duque, cuando fue congresista, lo hizo muy bien. Era una persona que no era polarizante, no atacaba. O sea, era una persona que construía, y quiero creer que va a tener ese mismo talante desde la Casa de Nariño. El tema de la paridad en el gabinete me ha parecido bueno. Ha tenido, digamos, le aplaudo varias figuras que llevó muy buenas, como se llevó a nuestra secretaria de Educación, que para mí ha sido muy buena. De Bogotá. El ministro de Comercio, que es rector de la Universidad del Rosario. Ha tenido nombramientos brillantes, pero dos cosas. Uno, paridad, y el hecho de que tengamos una vicepresidenta mujer, eso no es, digamos, eso no es lucha a favor de la igualdad de género. No he visto nada a favor, digamos, de cómo romper la brecha que existe hoy en día entre hombres y mujeres. Entonces lo estoy esperando. No, es que apenas lleva, tal cual 2 apenas días. lleva 2 días. Sí. Y hay nombramientos que, digamos, como hay nombramientos que le aplaudo, que yo digo, me le quito el sombrero, jamás esperaba ese tipo de nombramientos como ahorita el de la UNP, Claudio Ortiz. Sí, generando Que ha mucha tenido un polémica. montón Sí. de trinos desafortunados, y me preocupa muchísimo que si ella es la que va a estar, digamos, encargada de la seguridad de nosotros, los de la oposición y de los líderes sociales, creo que no es la persona más adecuada. De hecho, vamos a sacar una carta pidiéndole al presidente Duque que por favor reconsidere ese nombramiento. Pues digamos, ha sacado un montón de trinos que en redes sociales ya es súper famoso. Los vándalos no son del pueblo. Cuando muestra una foto de unos jóvenes protestando en un discurso que Duque hizo en campaña. Entonces, si nosotros ya estamos sacando desde la categoría de pueblo, de ciudadano, a unos jóvenes que están protestando de manera inadecuada, debo admitirlo, pues creo que ese talante y esa persona no nos puede cuidar a nosotros, y creo que tenemos un reto enorme en términos de protección a líderes sociales, y creo que no es la persona adecuada. Y otros nombramientos, el tema del ministro de Defensa, en tema de regular la protesta social. Aunque ha dicho que es un tema cerrado, ¿no? El señor Botero, le escuchaba decir en estas últimas horas que es un tema cerrado. Ojalá Que sea no así. va a regular ninguna protesta social. Pues O vamos es a un ver. tema que ya tomó la decisión. De pronto le jalaron las orejas, pero no lo sé, no lo sé. Digamos, hay cosas muy buenas, creo que hay cosas muy buenas, y lo que sí sería bueno es que lo dejen gobernar, y que desde el Congreso de la República, tanto la oposición no sea oposición por oponerse simplemente, y trabajemos de la mano del gobierno en las iniciativas buenas, pero también que la coalición de gobierno, que es la mayoría aplastante en el Congreso de la República, digamos, dé unas garantías a la oposición, uno, y dos, deje y, digamos, se unte un poquito de ese espíritu que tiene y de ese discurso de Iván Duque de no polarizar y de pasar la página y de seguir dividiendo el país entre el sí y el no, y entre Claro, santos. y de la unidad, del pacto por el futuro y demás. De acuerdo. Mire, hoy Iván Sí. Duque nos contaba que en medio de esa visita que realizó al Catatumbo, lo llamó la primera ministra británica, la señora Theresa May, y hablaron de la disposición total de los dos países para fortalecer relaciones y cooperación, porque esto, representante Garcés, apenas se está arrancando. Yo creo que arrancamos muy bien, es que mejor imposible. Primero, nosotros escogimos a Iván Duque como nuestro candidato a la presidencia. Creímos que era el perfil, el talante que se requería. Y creo que eso está funcionando. ¿Por qué? Arrancó de una manera positiva, con un gabinete incluyente. ¿En qué sentido? Profesionales de diferentes ramas, gente exitosa en su trabajo. Es imposible pues que todo el mundo esté
totalmente, que uno diga es perfecto y que todo el mundo diga que es perfecto el gabinete, pero en términos generales el país recibió bien su gabinete. Ahí cumplió, como decía Catherine, el 50% de mujeres. También cumplió que hay jóvenes y personas de mayor experiencia. O sea, tenemos una persona como Malagón, el ministro Jonathan de Vivienda, Malagón. Jonathan, muy joven, y tenemos Excelente. una persona pues ya adulta como el ministro de Defensa, el doctor Botero. Pienso que hay un equilibrio importante, pienso que ahora viene un trabajo muy fuerte, es de ver cómo el gobierno aterriza en las regiones. Él ha dicho, quiero las mejores hojas de vida, quiero enfrentar la politiquería. Yo quiero aquí hacer un llamado a esta mesa tan importante, a todos los televidentes. Veo un presidente dispuesto a enfrentar las malas prácticas corruptas. Siempre dijimos que la solución de la paz en Colombia partía, entre otras cosas, de acabar la corrupción en nuestro país. Necesitamos que el pueblo colombiano y todos nos unamos a respaldar las medidas que el presidente quiera tomar, porque no va a ser fácil. En el Congreso hay una mayoría, pero también hay un grupo, una mayoría que se declaró con el gobierno, se va a declarar con el gobierno, pero hay otro grupo que se va a declarar posiblemente independiente y hay otro grupo en oposición. Y pasó algo muy bonito en la Cámara de Representantes. Nos pusimos de acuerdo en cómo distribuirnos en todas las comisiones. No fue fácil, ¿no? Yo fui compromisaria. Horas, Y horas. nosotros Entonces, queríamos ir solos, les voy a contar una infinidad. mire, nosotros queríamos ir termino, total. para que ahora cuenten la experiencia, porque esas son las noticias positivas que hay que mostrar y que de pronto no las capta la sociedad, inclusive hace los medios. En la Cámara nos pusimos de acuerdo en cómo repartirnos en todas las comisiones, incluyendo la oposición y las FARC, viendo cómo cada representante podía quedar en la comisión en los temas que le gustan o en los cuales se profundizó en la campaña. Y se logró un acuerdo de todos los congresistas. Pues si qué logramos bien, eso qué en bien otros que eso temas, ocurra en la Cámara, porque eso es en el positivo. Senado ya No están pasó eso. agarrados. Representante, cierre con su infidencia, Sí, porque sí, se sí, nos acabó el gobierno y tiempo. oposición. Démosle paso al nuevo gobierno, ojo atento, lupa gigante, apoyar en las cosas buenas, lo mismo en la ciudadanía, que la ciudadanía apoye las cosas buenas, pero sí decirle que este gobierno no va a funcionar si el Centro Democrático desde el Congreso de la República sigue con ese talante violento, digamos grosero, hacia lo que fue el gobierno, digamos, Santos, y hacia la oposición. Así no va a funcionar y así ustedes no van a dejar gobernar y que haga las cosas Sí, bien, Duque. yo Y lo dos, único que digo, no he terminado. pero Y dos, respetemos las posiciones sí. institucionales. Ojo, No, porque estoy yo no te hablando puedo en juzgar general. a ti por las posiciones de un No, miembro de tu Yo partido. estoy dando una sugerencia. No. Y lo otro es que yo debo aceptar que desde el Congreso de la República nos logramos sentar. Centro Democrático, FARC, eso no lo está viendo la ciudadanía, pero eso ha pasado por lo menos en la Cámara de Representantes, donde yo he tenido la oportunidad de ser puente muchas veces entre las FARC y el Centro Democrático, y ha sido respetuoso, no pasa lo que pasa en el Senado, que grosería va, grosería ven. Creo que ha habido un debate con altura y respetando al que piensa diferente. Bueno, pues muy bien, se nos acaba el tiempo. Representante Cristian Garcés, del Centro Democrático por el Valle del Cauca, gracias por estar en Opina Bogotá de Canal Capital. Buenas Además, noches. vocero del Centro Sí, Democrático de muchas la gracias. Cámara. Yo solamente pido que aprendamos a ver los mensajes cuando habla el presidente de la República, cuando habla el Partido Centro Democrático, cuando habla un miembro de la bancada del Centro Democrático, cuando habla un vocero a nombre de la bancada. Porque en la polarización en la que vivimos, a veces se nos prenden en todos los mezclan las enfrentamientos y no, resulta que hacemos, cuando habla un colectivo, hay unos voceros. O cuando hay posiciones individuales es diferente. Representante- Muchas gracias por el espacio. No, bienvenido siempre, representante Catherine Miranda del Partido Verde, representante de la Cámara por Bogotá. Gracias por estar en Opina Bogotá y acá bienvenida siempre. No, mil gracias por la invitación y a todos los bogotanos y a todos los colombianos salgan a votar la consulta anticorrupción. Es necesario bajarle el salario a los congresistas, es necesario que vayan a la cárcel, es necesario reducir su periodo en las corporaciones. Los invito a que salgan a votar, a que nos acompañen en esta gran travesía que tenemos todos los colombianos. Bueno, Erika, se nos Muy acabó bien, el tiempo. sí, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar esta noche en Canal Capital, en Opina Bogotá. Los esperamos La próxima el semana. Yo ya iba a decir que mañana. Es que esta semana ha Esta sido un poco semana fue rara, ha tenido corta, como Erika. 2 lunes. Sí, bueno, el próximo lunes, 8:30 de la noche, para analizar otro tema de interés para Bogotá y el país. Buenas noches. Muchas gracias.